Hola amigos de Camite TV, yo soy Alfredo Villegas, traductor para Editorial Camite, y en esta ocasión me acompaña mi estimado amigo y también traductor Jorge Emilio Rodríguez. Este es nada más y nada menos que Severed. Este es un título escrito por Scott Tuft, Scott Snyder e ilustrado por Attila Futaki. Severed es la historia de Jack Garon, que es un joven de 12 años que un día decide irse de su casa a buscar a su papá, a quien no conoce, a partir de encontrar una viola, él es violista, que supuestamente pertenece a su papá. Decide emprender este viaje a través de Estados Unidos por ahí de los años 16, 17, a buscarlo. Él quiere ir a buscarlo, él quiere encontrar a su papá porque siente una conexión muy fuerte. Él no pertenece a donde está, él no pertenece a dormirse temprano, él no pertenece a tocar tranquilamente, él quiere ser un músico errante. Y entonces se lanza a este viaje y en el camino conoce a Samantha, que la sabe de todas en la calle. También se encuentra el antagonista que damos por llamar la pesadilla. Y este personaje se quiere devorar a estos chicos. Él es un devorachicos y es a quien finalmente van a enfrentar Samantha y Jack en este viaje a través de los Estados Unidos en la década de los 10. A mí me parece que Jack tiene cierta comunicación, cierto vínculo con otros personajes clásicos de la literatura, como pudiera ser Tom Sawyer o Huckleberry Finn. ¿Cómo ves estos personajes que son de la creación de Snyder? Jack tiene justamente lo que mencionas. Está emparentado con Tom Sawyer, está emparentado con Huckleberry Finn, personajes clásicos de la literatura norteamericana que están creciendo en este país que apenas está creciendo también, que está encontrando su camino en el mundo, que está encontrando su lugar y que quiere arreglárselas por él mismo, que no le quiere deber a nadie. Es el mito del self-made man, de aquel que se hace a sí mismo. Entonces, por eso es que justamente le atrae, le llama la atención lanzarse a este viaje. Y bueno, todos queremos emprender ciertas aventuras cuando somos pequeños. Ciertamente podemos encontrar algo de Jack en nosotros mismos. Las ganas de salir, las ganas de dejar la casa. No, mamá, no me quiero ir a dormir temprano. No obstante, como sucede hoy en día, como siempre ha sucedido, uno no mide necesariamente los riesgos que existen. Y es justo ahí cuando entra este personaje macabro, este personaje horroroso, que es la pesadilla. Creo que Snyder aquí explota el miedo a lo que puede ser familiar, a lo que puede ser cotidiano. El que sin darnos cuenta podemos estar al lado de un asesino, de alguien que devora niños, de alguien que tiene intenciones y motivos completamente oscuros y que en apariencia es la persona más ordinaria, amable y completamente irrelevante de nuestra cotidianidad. Me parece que es con estos elementos que Snyder construye el personaje de la pesadilla, que es este personaje que puede mimetizarse perfectamente en el entorno para ganarse tu confianza y entonces estar completamente en sus manos. La pesadilla es un ladrón de identidades y es a través de las identidades que él roba que logra acercarse a las víctimas potenciales. Las víctimas potenciales no tienen idea porque las va envolviendo, las va encantando con su carisma, con sus historias. Yo no le debo nada a nadie, a mí nadie me hizo. Un hombre tiene que hacer esto y entonces empieza a lavarle el coco a Jack y es ahí cuando ataca. Justo Scott Snyder con Severed empieza en este género de horror como uno de los grandes maestros y lo podemos seguir viendo, por ejemplo, en Witches, publicado por Image también. Que creo que tiene varios puntos en común con esta. Snyder habla cuando publica Witches, habla de que él ha tenido muchas experiencias de cuando niño, de que se iba al bosque, de que veía que el bosque como que se transformaba, esas figuras que normalmente podemos ver nosotros en la noche, de que el viento se mueve y que parecen esas sombras y entonces las ramas del árbol se convierten en esa entidad espantosa, horrorosa. Esos son el tipo de miedos que mueven a Snyder. Esos son el tipo de miedos que están impulsándolo a escribir estas historias de gente joven que está encontrando en lugares completamente comunes y corrientes
cosas que te erizan la piel. A ti te puede gustar 30 días de noche, te puede gustar Hellraiser, te puede gustar Silent Hill, porque eres fan del horror. Si no eres fan del horror, no hay problema. Severed también es un cómic para ti, porque el horror no es el horror de en tu cara, no es el horror de slasher, es un horror más sutil, es un horror de un asesino serial, sí, pero es muchísimo más tranquilo, está llevado de una forma magistral. Además, las atmósferas, el ritmo, no se parecen nada, no es sombrío, no es un cómic sombrío, es un cómic sutil, es un cómic que únicamente recurre a la oscuridad cuando es completamente necesaria. Sobre todo porque me pareció excelente su capacidad para evocar ese Estados Unidos de hace un siglo. Esta nación joven, todavía con muchos sueños, con muchas ilusiones, sin tantos golpes, sin tantas desilusiones. Como puedes ver aquí en la portada, justo se ve ese tipo de casonas viejas del sur de los Estados Unidos y este color sepia que inmediatamente nos remite al pasado. En el número 2 tenemos a la locomotora, que fue instrumental, que fue importantísima para la creación de los Estados Unidos en esas tierras que todavía estaban sin explorar. Y también vemos el paisaje urbano que empieza a crecer, todavía sin esos rascacielos, todavía sin esos edificios masivos que tenemos ahora. Es una ciudad, es un paisaje urbano que empieza a crecer, y detrás de todo eso tenemos a la pesadilla. Ahora, lo que les recomiendo es que lean Severed, porque Severed es un gran cómic escrito por uno de los grandes maestros, uno de los grandes escritores, en colaboración con Scott Tuft, ilustrado padrísimamente por Attila Futaki, y que los va a dejar muy satisfechos, los va a transportar a otra época, les va a evocar horrores. Es una miniserie de 7 números, y también les recomiendo que le den like a la página de Severed Comic de Facebook. Es una página precisamente abierta por los autores, y ahí hay bastante material, hay música, hay fotografías viejitas, está por supuesto el arte del cómic. Entonces creo que eso podría ayudar un poco a su lectura, a complementar las atmósferas que se maneja aquí en el cómic. ¿Cuáles son algunas de estas dificultades a las que te enfrentaste a la hora de realizar esta traducción? Bueno, uno de los retos de la traducción de Severed es que ¿cómo voy a hacer que estos personajes nos suenen a mexicano, a un español mexicano del siglo pasado? Entonces ese fue uno de los retos. No puedo empezar a usar expresiones como chido, güey, no puedo empezar a usar expresiones que sean más familiares a la juventud de hoy, ¿no? Tengo que estar creando un lenguaje para estos personajes que suene un poquito más retro, que suene un poquito más como a naftalina, que se escuche, pues hagan de cuenta como las películas de Pedro Infante, pero como es español, que es un poco más correcto, que le da un poquito más de aire, que trata de que los personajes se sientan en otra situación temporal. La verdad es que ya he tenido oportunidad de revisar tu trabajo, y no porque seas mi amigo, pero lo puedo decir francamente, creo que es excelente. Claro, ustedes tendrán la última palabra cuando lo chequen. Muchas gracias por acompañarnos una transmisión más. No se desconecten, esto es Camite TV. Les recomiendo que escuchen el último programa de radio de La Mala Cabeza, que se transmite por circovolador.org, el cual lo conduce un servidor. Y tuvimos una entrevista muy interesante con una neuropsicóloga, donde nos platicó exactamente qué ocurre a nivel fisiológico cuando experimentamos obras de terror. Hablamos de neurotransmisores, de cómo reacciona el cuerpo, y también de fundamentos culturales que operan para nuestro deleite y nuestro gusto de este género.